¿Rusia estaría apoyando a Petro? Ganaron con trampas, mentiras, apoyo a estructuras criminales y hasta con injerencia de Rusia. Con razón Petro no cuestionaba en campaña la invasión y las muertes en Ucrania. ¿Se prepararán para hacer lo mismo en las elecciones regionales de este 2023? Supuestamente la campaña presidencial de Gustavo Petro habría sido apoyada por Rusia, según algunos archivos desclasificados. De acuerdo con los archivos que reveló el periodista estadounidense Matt Taibbi, hubo comportamientos inusuales en la red social de Twitter entre el 15 de octubre del 2021 al 15 de noviembre del mismo año. Nos comunicamos con Camilo Andrés García, periodista experto en ciberseguridad, para que nos explique sobre la supuesta relación que hay entre Rusia y la campaña electoral de Gustavo Petro. Se conoció algo llamado Twitter Files, que no es más que una serie de documentos internos de la compañía Twitter, que fueron compartidos de parte de Elon Musk a unos periodistas en específico. Y ese periodista hizo un hilo donde aparece Colombia eh, como un posible lugar donde se realizó algún tipo de intervención, eh, posiblemente rusa, un ataque o una información, una operación de información se denomina técnicamente, con bots de Twitter o con supuestos bots de Twitter y que habrían favorecido a la campaña de Gustavo Petro en un periodo muy específico de tiempo, del 15 de octubre al 15 de noviembre del 2021. Se generaron, según la información que publica Twitter Files, se generaron 10 hashtags, de los cuales solamente se conocen 3 porque los otros están tachados, y se mencionaron 10 cuentas en Twitter. Esas 10 cuentas evidentemente sí son altamente sospechosas, no son cuentas normales de un usuario normal, tienen unas actividades que son sospechosas, aún no se puede decir que son bots, pueden ser unas cuentas cyborg, que son cuentas que tienen, son alimentadas por humanos, pero también tienen automatización. Y haría falta mucha investigación técnica para determinar qué fue lo que realmente pasó en las elecciones. Lo único que se puede decir es que sí hubo, es posible que sí hubo una estrategia coordinada de unas cuentas, pero eso no puede llevar a concluir que Rusia apoyó al gobierno de Gustavo Petro. Varios personajes públicos aprovecharon el momento y opinaron sobre la supuesta injerencia rusa en la campaña presidencial de Gustavo Petro. ¿Entonces Petro es apoyado por cuentas rusas en Twitter? Increíble, el propio Elon Musk, propietario de Twitter, validó y mostró al mundo cómo desde Rusia utilizaron bots a favor de la campaña de Gustavo Petro, con usuarios falsos, hashtags programados y miles de menciones posicionadas a la campaña en Twitter. Cero línea ética. Twitter desclasifica archivos secretos y estalla polémica contra el gobierno. Hubo injerencia indebida desde Rusia a favor de la campaña de Gustavo Petro. El periodista experto en ciberseguridad, Camilo Andrés García, afirma que las próximas elecciones serán peores que las anteriores en temas de desinformación y que Colombia necesita una política pública para que maneje estos temas. Bueno, lo primero es que Colombia como país debería tener una política pública para abordar los complejos temas de la desinformación que están afectando gravemente Colombia. ¿Sí? O sea, este país, como muchos otros, no tiene ninguna política pública para abordar este tema. Ahora, si usted a un nivel un poco más personal, eh, debemos tener claro que las elecciones que vienen serán peores en términos de desinformación que las anteriores que hemos tenido. Porque muchos políticos, muchas agencias de marketing, muchas personas que se dedican a Internet saben el poder y han tenido la experiencia para ejecutar operaciones de información. De hecho, ya se están ejecutando y ya hay acciones digitales en Instagram, en Twitter, en TikTok, referente a temas políticos. ¿Qué debería hacer la gente? La gente debería tener fuentes confiables de información. Los medios de comunicación deberíamos hacer un gran esfuerzo para tratar de ofrecer información precisa, información de interés público. Evidentemente hay que empezar a desconfiar de todo lo que uno lee y de todo lo que uno consume en las diferentes redes sociales. Una característica de un periodista es desconfíe de todo hasta de su mamá. Y es una buena medida para este tema de elecciones. Hay que tratar de ir a las fuentes,
originales de la información, hay que entender que siempre es probable que estemos ante desinformación. Tanto las tías como las abuelas como las mamás que consumen en WhatsApp van a estar frente a actividades de desinformación. Hay que hablar de esto en casa, hay que hablar padres e hijos, hijos y padres, tíos, amigos. Hay que socializar estos temas porque estamos en un país donde los niveles de desinformación son sin igual y están afectando procesos democráticos sin que nadie haga algo. La pregunta que nos queda en estos momentos es la siguiente. ¿Hubo injerencia de Rusia en la campaña de Gustavo Petro para que fuera presidente? ¿Qué estarían haciendo entonces todas estas personas? ¿Rusia los envió? ¿El Kremlin preparó todas estas marchas multitudinarias para opacar la oposición? ¿Rusia también es responsable del metro de Bogotá? Estas y muchas preguntas son las que nos quedan por la supuesta injerencia rusa. Ahora les preguntamos a ustedes, ¿será que Rusia sí apoyó la campaña presidencial de Gustavo Petro o simplemente serán rumores? Les dejamos esta y más información en el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano. Estamos emitiendo desde el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza de Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsables propios: hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! Muchas gracias, muchachos, jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.